Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Cuando se estrenó la película de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, J.K. Rowling nos publicó en Pottermore la historia de Ilvermorny, que es la escuela de magia de Estados Unidos. Como gracias a las películas de Animales Fantásticos hemos podido ver cómo es la magia allí en Estados Unidos, es interesante saber cómo se fundó la escuela, ya que la historia es muy bonita. He leído todo lo que hay en Pottermore y os lo voy a intentar explicar de la manera más concisa y más resumida posible, porque la verdad es que es bastante larga. La historia gira en torno a Isolde Sawyer, una bruja irlandesa que nació aproximadamente en el 1603. Su padre, William Sawyer, era descendiente directo de Salazar Slytherin. Vivió una feliz infancia, pero cuando tenía 5 años sus padres murieron en un incendio y se tuvo que ir a vivir con su tía Gormlaith Gaunt. Isolde Sawyer no tenía ningún problema en relacionarse con la gente no mágica, pero Gormlaith pensaba todo lo contrario. Realmente había sido ella quien había matado a sus padres y la había secuestrado para evitar que pudiera juntarse con una persona no mágica y tuvieran hijos que no fueran legítimamente de sangre limpia. Cuando Isolde cumplió 11 años le llegó la carta de Hogwarts, pero su tía no le dejó asistir porque para ella era un colegio donde había sangre sucia, habían hijos de muggles, no consideraba que fuera un buen ambiente para su sobrina y por lo tanto dijo que mejor aprendía en casa. Así que Isolde siempre se quedó con las ganas de ir a Hogwarts y para ella era como su paraíso. Toda su adolescencia soñó con poder ir a Hogwarts a estudiar magia, como todos nosotros. Isolde descubrió que realmente su tía era la que había matado a sus padres y cuando tuvo el suficiente valor y la suficiente capacidad mágica para escapar, pudo escapar y se llevó la varita de su tía con ella. Isolde consiguió escapar hacia el Nuevo Mundo. Aproximadamente en el 1620 se cortó el pelo y se metió en un barco haciéndose pasar por un chico. Isolde llegó a América junto con colonos muggles y se fue a esconder en las montañas. Después de pasar aproximadamente varias semanas sola en las montañas, conoció a dos criaturas mágicas. El primero de los animales era un siempre detrás, está traducido así en la historia de Pottermore, y el otro era un Putwidgie. A partir de ahora a este animal lo llamaremos Puki. Puki era como si fuera un pequeño duende con una cara gris y unas orejas largas. Es completamente independiente y le tiene mucho odio a los humanos. Cuando Isolde llegó, el siempre detrás estaba a punto de matar a Puki y ella lo rescató. Por lo tanto, Puki estuvo obligado a quedarse con ella hasta que tuviera la oportunidad de devolverle el favor. Con el tiempo fueron forjando una pequeña amistad y aunque Puki no quiso decirle su nombre, ella decidió llamarle William como su padre. Empezó a enseñarle varias criaturas mágicas que ella no conocía, aunque la que le llamó más la atención fue una serpiente cornuda. Un día que Puki y Isolde estaban buscando comida, escucharon un ruido raro y fueron a ver qué era. La horrible situación que se encontraron era que el mismo siempre detrás que había intentado matar a Puki había tenido más suerte con una pareja de magos y les mató y había dejado huérfanos a 2 niños pequeños. Como ya he comentado, a Puki no le gustan para nada los humanos, se oponía completamente a salvar a los niños que habían quedado heridos y huérfanos. A Isolde le costó mucho convencerle y al final lo hizo diciéndole que de esa manera le devolvería el favor que siempre había estado pendiente de devolverle. Así que Puki, a regañadientes, cogió a uno de los niños y ella cogió al otro. Le sentó demasiado mal que no quisiera ayudar a 2 niños y le dijo que ya no lo necesitaba, así que Puki se fue. Isolde no quería dejar solos a los niños porque estaban demasiado débiles y no sabía si empeorarían o no al estar ella fuera. Cuando ya estuvieron mejor, pudo salir con la intención de enterrar sus cuerpos, ya que no había tenido la oportunidad y quería que los niños en el futuro tuvieran tumbas a las que visitar a sus padres que habían fallecido. Cuando fue hacia allí, se llevó la sorpresa de que los cuerpos ya habían sido enterrados por un hombre que se llamaba James Stewart. James Stewart había perdido a su familia en un viaje, estos que venían con colonos no mágicos, y él obviamente era un no mágico. Una vez había enterrado los cuerpos, cogió la varita de uno de los del matrimonio que habían muerto y como cada vez que un nómada coge una varita, salió despedido hacia atrás porque la varita le rechazó y se quedó inconsciente, y Isolde se lo llevó también a la cabaña. Por lo tanto, estuvo cuidando de los 3 y James enseguida vio que era mágica, porque en un sitio tan pequeño, ella haciendo pociones para hacer que los niños y él se recuperaran, y la intención que tenía Isolde era de desmemorizarlo y devolverlo a las colonias. Pero James ayudó a Isolde a construir una pequeña casa de piedra en lo alto del monte Greylock, a la que ella decidió llamarle Ilvermorny en honor a su casa, donde había vivido toda su infancia con sus padres y que Gormlaith había destruido. Después no les quedó más remedio que admitir que estaban enamorados y se casaron. Isolde siempre le contaba a los niños todas las historias de Hogwarts y ellos estaban deseando cumplir 11 años para ir allí. Como ella no quería asustarles con el tema de su tía y que por lo tanto no podrían ir a Inglaterra, les prometió que cuando cumplieran 11 años tendrían su propia varita y que empezarían una escuela de magia allí mismo en su cabaña. Los niños, que se llamaban Chadwick y Webster, decidieron que los alumnos de Ilvermorny tenían que dividirse en 4 casas igual que lo hacían en Hogwarts. Decidieron poner el nombre de sus criaturas favoritas.
Hedwig decidió escoger el ave del trueno, que por cierto creo que es la que sale en la primera entrega de Animales Fantásticos. El otro hijo, Webster, decidió escoger a Wampus, que era un tipo de felino, pantera, aunque en la foto parece un gato, que es muy rápido y muy difícil de matar. Y Sol, por supuesto, escogió a la serpiente cornuda. Su marido James, como no conocía criaturas fantásticas al ser un Nomad Magel, decidió escoger a Pookie, ya que Isolde le había contado muchas historias sobre él y le despertaba cierta simpatía. En la víspera del cumpleaños de Chadwick, que fue el primero en cumplir 11 años, Isolde soñó que iba al arroyo donde estaba la serpiente cornuda y ella salía del agua y le acercaba la cabeza para que cogiera una parte de su cuerno y hacer una varita. Se despertó de repente en la noche, recordaba el sueño, fue allí y allí estaba la serpiente cornuda esperándole, y así fue como tanto ella como James hicieron la varita a mano a partir de ese material. Cuando el segundo hijo cumplió 11 años, la reputación de la escuela ya había ido creciendo y había habido más gente que había ido allí a aprender magia. Isolde y James tuvieron dos gemelas que se llamaron Marta, como la madre de James, y Rionach, como la de Isolde. La creciente fama de la escuela no era del todo buenas noticias porque su fama llegó hasta Inglaterra, donde su tía, al ver que se llamaba Hilbert Morny, enseguida supo que su fundadora era Isolde. Así que, aunque ella no lo sabía, imitó a Isolde en la manera de huir del país, zarpó en uno de los barcos haciéndose pasar por un chico y fue hacia América. Gormlai llegó a la montaña donde estaba la escuela y lanzó un encantamiento o un hechizo o maleficio para hacer que James y Sol se quedaran dormidos. Y Sol no sabía que la varita que tenía era la descendiente de Salazar Slytherin, por lo tanto había un secreto que había pasado de generación en generación que decía que había unas ciertas palabras en Parcel que si las decías la varita se apagaba. Y eso fue lo que hizo su tía, dijo las palabras en Parcel y la varita de Sol quedó completamente inactiva. Y eso era porque el centro de la varita de Salazar Slytherin tenía un fragmento de cuerno de un basilisco. ¿Casualidad? No lo creo. Gormlai se pensaba que solo estaban Isolde y James en ese castillo, pero no sabía nada de los otros dos niños que estaban allí, ni obviamente de las gemelas. A causa de las palabras que pronunció en Parcel, las varitas de los niños también se activaron, ya que también tenían cuerno de la serpiente cornuda. Y empezaron a emitir un sonido musical parecido al que hace la serpiente cornuda cuando se siente amenazada. Eso hizo que los niños se despertaran y fueran a despertar a sus padres, pero enseguida vieron que era imposible despertarlos. Al final empezaron un duelo los dos niños contra la tía y además hay que tener en cuenta que dos varitas que luchan juntas contra el mismo enemigo y que tienen el mismo núcleo multiplican sus poderes. Al final Isolde y James consiguieron romper el maleficio, ya que ni Gormlai ni el maleficio habían tenido en cuenta el poder del amor que sintieron cuando sus gemelas empezaron a llorar sin parar. Pero no contaba con que su varita estaba completamente dormida y no servía para nada. Realmente no tenían ninguna oportunidad de ganar y ella llamó a su padre como un grito de ayuda. Y apareció Pookie, que se llamaba igual que su padre, y él se pensaba el pobre que le había llamado a él. Pero bueno, ella nunca le dijo que realmente a quien llamaba era a otro William. Y gracias a eso pudieron salvarse, porque Pookie petrificó a Gormlai y hizo que se fuera o hizo que se destruyera en 1000 pedazos. Y así fue como su tía fue derrotada y al día siguiente Pookie, un poco a regañadientes como siempre, trajo al resto de su familia de Pookies a reparar el castillo y de esta manera salvar la escuela. Y a partir de ese momento la reputación de la escuela fue aumentando a lo largo de los años hasta que se convirtió en la escuela de magia más importante de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con los protagonistas de esta historia? Pues Isolde y James compartieron la dirección del colegio durante muchísimos años. James fue un Muggle con suerte. El mayor de los hijos se convirtió en un gran mago que viajó por el mundo y escribió el libro que se llamaba Los encantamientos de Chadwick, que es un libro que se utiliza en las clases de Hilbert Morny a día de hoy. El niño menor Webster trabajó como si fuera un auror autónomo porque en aquel momento el Magusa no se había formado todavía y no había un sistema legal mágico. Por lo tanto, trabajó como un auror autónomo y se enamoró de una bruja escocesa que trabajaba en el Ministerio de Magia. Por lo tanto, se fueron a vivir allí y sus hijos ya fueron a Hogwarts. Marta, la mayor de las gemelas, resultó ser una skip y por lo tanto no tenía magia. Se casó con un Nomak y vivió una vida no mágica. Y por último, Rionach, la pequeña de las gemelas, fue profesora de defensa contra las artes oscuras en Hilbert Morny durante muchísimos años y por lo que se sabe no se llegó a casar. Y así fue como Isolde pasó de no poder ir a Hogwarts a crear su propia escuela equivalente en Estados Unidos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, espero que no haya quedado muy largo porque la historia era muy larga y espero que se haya entendido bien. No olvidéis suscribiros y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!